Bueno, ya regresé. Algunos problemitas que estoy teniendo aquí en este programa. De hecho, en un en vivo que hicimos anteriormente, este, hubo problemas, me sacó de aquí de esta reunión, los dejé colgados algunos, pero bueno, creo que ya no va a haber problemas. La ovejita, qué bueno, ahora sí creo que ya está. Paul Soto Niño, hola, saludos, la ovejita, Pepe Molina. Ahora sí, vamos a esperar que llegue Matías, porque me interesa mucho poder aprender de cómo se manejan los comités judiciales en los testigos de Jehová. Ya lo tengo aquí de nuevo. Saludos a los 15 que se vuelven a conectar. Ahora sí, Matías, ¿ya me escuchas? Hola, ¿qué tal, profe? Ahora sí, ¿estamos bien ahora? Sí, una disculpa. Fíjate que les No, todo comentaba bien. que hace unos días hice un en vivo y estaba entrevistando a una persona y de repente me sacó a mí. Se Mirá, quedó abierto el stream y ya no pude ingresar y creo que el problema estaba acá. Bueno, retomando, 2017 es cuando dejas de ser anciano de congregación. Tú estabas mencionando que naciste en La Verdad. ¿En qué ciudad de Argentina? en Buenos Aires, en Capital Federal, Capital Federal. como Órale. se nos dice acá a los porteños. Sí, Buenos Aires. Oye, entonces naciste desde chiquito, empezaste a ir a las reuniones. Desde chiquito fui entrenado ya para predicar. Mi progenitora precursora regular, así que me llevaba ya 3 años, literalmente, ya me llevaba con ella. Ya a los 5 años me hacía caminar por todo el territorio, me entrenó para hacer presentaciones. Mi primer folleto que se llamaba Mira, el folleto Mira, que tenía como un paraíso, fue la primera colocación que hice a los 5 años. Órale, oye, entonces estamos hablando de qué año. Yo tengo 43 pirulos, nací en el 82, ya para el 80 y digamos 7 ya estaba colocando mi primer folleto. En el 87, fíjate, yo me Sí. bauticé en el 88. Mirá, Entonces, a ti te tocó, en Argentina les llamaban compañías, a las congregaciones se le llamaba compañía. no, yo ya siempre tuve el concepto ya de congregación. Ah, ok, de congregación. Y Sí, luego te educaron ahí ¿Fuiste feliz en tu infancia, Matías? sí, la verdad que sí, la verdad que sí, eh, mm, me rodearon de bastante amor, de bastante cariño. Tuve tanto mi progenitor o sea, tanto mis progenitores como después la familia que tenía tías, tenía abuelas, tenía todo. La verdad que estaba rodeado de cariño, la verdad que sí. ¿Cuántos hermanos o hermanas tuviste? ¿O tienes? No, ninguno, hijo único. Fuiste hijo único, órale, o sea que eras el niño especial de la congregación, ¿no? A ver, más o menos, era el más chico de los jóvenes en ese momento. Entonces había toda una camada de chicos más grandes y es como que yo lo sufría porque era más chico, los otros estaban en más edad y es como que un poco me hacían bullying. Sí. Oye, ¿tu papá era anciano? Sí, primeramente sirvo ministerial y después allá por el año 92, cuando yo tenía 10 años, un mes después de la muerte de mi abuelo, ahí, que había sido siervo de congregación en su momento, sí, ahí lo nombran anciano. Sí, se les llamaba siervos auxiliares, ¿verdad? Sí, sí, Que sí. hoy son, que hoy son los, ¿cómo les llaman ahora? En su Este, momento había uno solo, era siervo de congregación. No sé si se refiere a los ancianos, profe. sí, eres, Bueno, sí, sí. Sí, en esa época era siervo de congregación. correcto, En la correcto. de mi abuelo. Y él llegó a ser siervo de congregación. Después eh, se cambió todo eso. Después él ya estaba más marginado porque no soportó en su momento un montón de cambios que había, que se lo había relegado, qué sé yo, más una cuestión de ego y orgullo que otra cosa. Pero le había inculcado la doctrina a toda la familia. De hecho, él fue, o sea, mi abuelo, Luis Colli, es el que convence muy de chico también de entrar a la religión a mi progenitora, porque ella venía, o sea, no era testigo de Jehová, ni al contrario, venía de una familia católica acérrima. Pero bueno, él empieza a hablar como mi madre iba mucho a la casa de mi padre cuando eran chicos,
Entonces lo empieza a convencer de la doctrina y ella se hace testigo de Jehová y se termina casando con mi papá. Ah, ok. Oye, ¿y cuál era la situación política en Argentina en ese entonces, en los ochentas, en esa época en que eras niño? A ver, yo cuando nací se estaba peleando la guerra, la guerra de Malvinas. Nací en un escenario complejo, aunque yo soy pisciano, pero bueno, más tranquilo, pero bueno, nací en el medio del conflicto. Después Argentina un poco que cambió, pasó a vivir la hiperinflación. Fue una época bastante difícil, porque si bien Argentina siempre estuvimos acostumbrados a la inflación, siempre, pero una hiper es terrible, es una hiper, porque llegó al punto tal de que los alimentos cambiaban en un día, por ejemplo, se triplicaba el alimento. Entonces yo me acuerdo que mi vieja corría al supermercado rápido a comprar algo, lo tenía que llevar casi corriendo, porque cuando llegaba a la góndola le remarcaban el precio. O sea, lo que vos habías comprado en ese momento ya en una hora ya había cambiado. Entonces fue una situación bastante, me acuerdo de verla llorando en el supermercado. Yo le preguntaba por qué llorabas, pero no me decía, pero después, bueno, me daba cuenta porque, a ver, uno no es boludo, escucha la tele, a pesar de que era chico, escuchaba la tele, escuchaba esto, le veía las caras y todo. Entonces me crié en una situación económica bastante difícil y aparte, bueno, mi familia era pobre, o sea, nunca tuvo muchos recursos. Yo de hecho tengo problemas en la nariz hasta ahora, me cuesta respirar porque vivía en habitaciones que eran muy húmedas y de chico me agarré muchas afecciones por ese tema, porque yo en las casas allá en Capital generalmente tiene esa humedad que te afecta y nada, pues te deja ese tipo de lesiones. En esa época, ¿el presidente era Menem o No, todavía no? Alfonsín, no, el de la Alfonsín. hiper, claro, el de la hiperinflación es Alfonsín, y después Menem lo que llega es para hacer la convertibilidad. Exacto, exacto. O sea que fue una infancia económicamente difícil, Matías. Sí, fui muy pobre, pero muy feliz. Fui pobre, Sí, pero sí, feliz. sí. O sea que no te tocó ver el campeonato de Argentina en el 86. No me acuerdo nada, honestamente. No me acuerdo nada. Yo tengo muchos lindos recuerdos del Mundial 90. Lo recuerdo absolutamente todo. Recuerdo cada partido del Mundial 90. Recuerdo el álbum de figuritas que completé. Recuerdo a mi tía pegándole la figurita. Mi tía saltando en la silla, gritando. Una época se reunía toda la familia y gritaba así por Argentina. Pero del primero no, del 86 no tengo recuerdo. Porque el fútbol es una religión en Argentina. Sí, definitivamente. De hecho, a Diego Maradona lo consideran algunos como su dios, ¿no? Sí, sí, es que futbolísticamente hablando, que es lo que uno tiene que evaluar, ¿no? Porque un artista uno lo evalúa por la obra que hace, no por su vida privada, por lo que hace. Miramos la pintura, miramos la canción, no tenemos que mirar lo que hace él de su vida personal. Y la verdad Claro. que como artista, la verdad que el Diego es algo espectacular. Creo que es el mejor artista, el mejor futbolista, el mejor que hubo. Te iba a hacer una pregunta como argentino, pero ya me respondiste. Te iba a decir, escoge uno, Diego o Messi. A ver, depende de qué evaluemos. Hay, a ver, en símbolo de familia, el símbolo de jugador y el símbolo de lo que es entrenar y sacrificarse y títulos obtenidos, te digo que Messi. Pero lo de Maradona, a ver, era una época en la que no había tantos sponsors, no había plata para Argentina. El tipo fue realmente un caudillo, tenía otra personalidad más arrolladora. em, Fue realmente un caudillo y transformó a la Argentina en una época en la que insisto, hoy hay más poder económico, pero en esa época logró algo que era muy difícil, ¿no? A ver, ganarle a Inglaterra, ganarle a Alemania, después en el Mundial 90 mismo, él logra el partido con Italia, pasamos gracias a él, porque él se le puso el equipo al hombro. Argentina eran 10 perros más él, más Canigia, que era muy bueno, ¿no? Y un arquero que teníamos que era Goicoechea, pero el tipo realmente se ponía al equipo al hombro. No es como acá que, por ejemplo, acá, cuando Argentina sale campeón, tenía un equipo que jugaba para Messi, y Messi la verdad que puso un plus espectacular, pero
lo de Maradona es como que él hacía jugar a todo el equipo. Aparte tenía esa personalidad avasallante de ser líder, de ir y de pelearse, y el tipo no le importaba si se peleaba con un empresario, si se peleaba con un club. Puteó a los propios Thanos, a los italianos, cuando él trabajaba para Italia, que así le costó después. Así que nada, obviamente me parece un líder mucho mejor. Después, bueno, sus problemas con las adicciones, que lo único que hizo fue perjudicarse él mismo, ¿no? Pero es un problema aparte, digamos, después lo que él haya querido, lo que haya hecho de su vida personal, se perjudicó solo él, pero a Argentina lo único que le dio fue alegría. Claro, sería algo así como Elvis, ¿no? Para mí Elvis es lo máximo, ¿no? Oye, bueno, y ¿cómo reaccionan los testigos de Jehová? Tú que estás en ese contexto de Argentina. Yo me enteré en uno de los videos que sube la gente aquí, que en la final esta que pasó del Mundial, hubo congregaciones que suspendieron o cambiaron el horario que tenían de la reunión para ver el juego. ¿Es cierto eso? ¿Sí sucede allá en Argentina eso de que testigos de Jehová ante estos eventos priorizan el fútbol antes que la reunión? Es que sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. De hecho, yo he estado con los auriculares en la asamblea, hasta siendo anciano he estado con los auriculares escuchando, me cerraba en el baño para escuchar. A ver, profe, usted tiene que entender que acá para el argentino respiramos fútbol, respiramos, nacemos, nos levantamos con fútbol. Eh, eh, Se vive de una manera, para ustedes quizás es ver un partido, termina el partido, pero para nosotros es todo, para nosotros el equipo nuestro pierde y ahí te agarra en el estómago una angustia y estás mal y no tenemos ganas de salir por un rato y es como que se vive, la gente también se altera, se enoja, son acá capaces de pelearse por un equipo distinto, son capaces de matarte, o sea, hay un grado también se vive de una manera muy visceral acá, muy, muy irracional, muy pasional, pero bueno, es nuestra cultura. Nosotros acá cuando puteamos a alguien, a veces hasta lo punteamos con cánticos de fútbol. Los cánticos de fútbol son muchas veces también la manera en la que nos expresamos. Entonces, el fútbol es parte de la idiosincrasia argentina. Acá cada 2 por 3 tenés una cancha, tenés a alguien jugando en la cancha, o en la calle, algunos chicos. O sea, se vive el fútbol de una manera muy especial acá. Sí, sí. Fíjate que acá en México, Matías, el fútbol ahorita no, a mi edad, ya a esta edad, hubo un tiempo que ya no me gusta mucho el fútbol soccer o el fútbol. Y era muy familiar en los años 80 y 90 el fútbol aquí. Pero hay un club que se llama Pachuca, Tuzos de Sí, Pachuca, y el presidente trajo barras argentinas mira. para enseñarle aquí a la gente de Pachuca, y de ahí se vino wow, cambió la gente en los estadios, se construyeron las barras, que les llaman ahora acá, que eso es un término muy argentino, y ya se hicieron más canijos, ¿no? Me ha tocado ir a partidos de fútbol, un Pumas Cruz Azul, ves a la hinchada, como le dicen allá en Argentina, hinchada Puma, y ay, canijo, tambores, banderas, gritos, cantos, pero bueno. Y luego, Bueno, Matías, acá se cargan en la Argentina, profe, porque acá es un deshonor para una hinchada que no cante o que no aliente. Entonces, acá si vemos la hinchada contraria al rival y el rival no alienta, ya automáticamente viene el insulto, la cargada, qué sé yo, puto, maricón, no cantás, no tenés aguante, no tenés aguante vendría a ser que no, 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 no tenés huevo, no tenés personalidad, todo se relaciona así, ¿no? Entonces, lo vivimos de una manera o sea, el aliento tiene que estar presente, vos tenés que ir a la cancha a alentar a tu equipo, a apoyarlo, y si no haces eso, no sos hombre, básicamente, en otras palabras. sí, fíjate que antes de que saliera todo esto de la inteligencia artificial, le dicen inteligencia, ¿no? Entre comillas. Bueno, me tocó ver un video de un estadio de Argentina, creo que era de River, donde estaban los cantos, ¿sabes qué estaban cantando? Sí. ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están esos testigos de Jehová? Y el que nos saltes, ¿cómo era? El que no brinque es testigo de Jehová, algo así, ¿no? En un estadio. Creo que Mira, hubo una asamblea y tuvieron que salir porque iba a haber un evento de soccer, de fútbol, pero bueno, bueno, entonces ya te haces adolescente ahí en la congregación, pasas por el privilegio
siervo ministerial. Sí, primero obviamente, claro, siervo ministerial, sí, y después, posteriormente, anciano. Eh, Para ti, ¿qué es un anciano de congregación de los testigos de Jehová? ¿Qué es un anciano? Eh, una persona común y corriente que es manipulada y que cree que llegando va a poder ayudar a más personas. ¿Consideras que el hecho de que se le dé autoridad a un anciano, estamos hablando de testigos de Jehová, amigos, amigas, porque por ahí dicen, habla de los católicos, habla de los evangélicos? El canal se llama Jaque Mate y estoy entrevistando a una persona que fue parte de esta congregación y fue anciano. ¿Te tocó ver ancianos que se les subía el ego, el egocentrismo por el hecho de que les dan autoridad? Sí, sí, a ver, esto pasa en cualquier relación, pasa lo he visto en el trabajo, lo he visto o sea, en otras religiones incluso, y también obviamente en los testigos de Jehová. Hay un dicho que dice, querés conocer a una persona, dale un poco de poder. Entonces, cuando vos sos anciano te dan un poder que es básicamente manejar personas. Te lo van a disfrazar o te van a decir que no, pero básicamente es control sobre personas. Y está en uno cómo va a querer usar ese control, si lo vas a querer usar para bien, para ayudar a las personas, o lo vas a querer usar para enseñorearte o perjudicar. Yo he visto casos en los que sí, en los que principalmente en esta gente que es resentida, o que no tiene estudios, y es como que busca a través de ese puesto compensar sus carencias emocionales, su baja autoestima, entonces de repente tiene poder y ahora empieza a enseñarse de eso. También encontré gente muy buena que utilizó su poder para hacer el bien, y gente de la que he aprendido mucho, aún siendo testigo de Jehová. Algunas enseñanzas que me ha dejado gente mayor con la que estuve, me han servido. Ah, ok. Te me adelantaste a la pregunta que te iba a hacer sobre si conociste ancianos que fueran, mira, personas hechas y derechas, humanistas. Sí conociste, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, a ver, mi progenitor, yo aprendí mucho de él, porque fue un tipo que me enseñó a ser bueno, a escuchar a las personas. Él siempre me decía, son ovejitas, escuchalas, que el poder nunca te corrompa, siempre usalo para el bien. Ya me lo decía desde antes de ser anciano. Después tuve superintendentes mayores que fueron como una especie de papás para mí. Tuve a Hugo Silva, Héctor Sigliano, tuve gente que se ha portado muy bien conmigo. Tuve uno que también me quería mucho, que era Alberto Alonso, que ya falleció hace unos años. Tuve personas mayores las cuales yo tenía mucho respeto y, y admiración en muchas cosas, y me fueron enseñando mucho, ¿no? De que esto era para servir, de que no era para sacar ningún provecho, que había que escuchar, que el anciano era el primer psicólogo, que era que escuchar, contener, porque básicamente gran parte del trabajo de anciano era escuchar y contener, porque las personas, las ovejitas, como le decíamos ahí, llegaban lastimadas, llegaban golpeadas. Entonces, en ese sentido yo creo que hay ancianos buenos. En qué año te Sí. nombraron como anciano, Matías? 2000, si no me equivoco, no me acuerdo bien el año. A ver, tendría que sacar, creo que es 2009 o 2010. Ah, ok, ok. Casi 9 años como anciano. Oye, cuando eras anciano, Matías, este, ¿estudiabas la Biblia en realidad? ¿Estudiabas las revistas o te dedicabas a estudiar el libro Pastorén y todo eso? Eh, un poco que te van llevando, porque tenés que dar temas y tenés que estar preparado, y cuando sos anciano, si falta uno, tenés que subir a dar el tema del que falta. Entonces, básicamente, para las reuniones tenés que prepararte. Yo aparte tenía una esposa en ese momento que era re hincha pelota con el tema de estar preparado, entonces llegaba y me decía, no, hay que estudiar, hay que hacer esto, y ya tenía la Biblia preparada, el libro acá, tenía todo organizado. Era imposible que no estudiara. Entonces, me leí la Biblia como 3 veces, estaba al tanto con las publicaciones, leía todo. Y no, el libro de ancianos casi no lo leía cuando tenía antes un comité,
porque te hacían leer, antes de un comité te hacen leer los capítulos 5, 6, 7 y 8, siempre, que muy pocos siguen esa regla, pero bueno, yo la seguía. Y después nada más. Ok. Oye, Matías, ¿y cómo reaccionaban ustedes? Ya voy llegando a la pregunta que quiero hacer. ¿Cómo reaccionaban los ancianos de tu congregación y tú Ujú. cuando se acercaba la visita del superintendente de circuito, una semana antes de la visita del de circuito? ¿Cuál era el accionar de los ancianos de tu congregación? Y obviamente, sí, empezás a correr con todo, que todo esté perfecto, que los territorios estén entregados, que no falten las tarjetas. Bueno, yo como superintendente de servicio miraba todo de que estuvieran las tarjetas bien. Después todos los mantenimientos, de repente, no sé, 2 semanas antes se ponían a hacer los mantenimientos del salón, a fijarse que todo esté bien. Era las tareas que los demás no hacían durante todos los meses. Obviamente en la visita se ponían las pilas y las hacían. Porque, a ver, el superintendente, recordemos que es un anciano más que está como jefe, digamos, de ahí y que tiene la autoridad, en cierta forma, en algunos casos para remover, porque te puede sacar de determinadas funciones, puede hacerlo. Por ejemplo, hay algo que pocos saben, pero por ejemplo, el superintendente de circuito puede remover presidente o coordinador, como se le dice ahora, el coordinador y el secretario, pero no puede remover al superintendente de servicio. Recordemos que el comité de servicio, que son los 3 ancianos que toman las principales decisiones, son 3 ancianos, o sea, uno el coordinador, el secretario que hace toda la parte de informes, etcétera, y cartas, y después el que está a cargo de la predicación, que era el superintendente de servicio. Yo estaba como superintendente de servicio, entonces se le complicaba un poquito si me quería remover a mí. Y aparte éramos 8 ancianos en ese momento, y bueno, era mucho, también había mucha lucha de poder, eso sí había, ¿no? Lucha de poder, el puesto mío lo querían mucho. Sí, sí, sí. Oye, y cuando, no sé si te tocó vivir, ya viene el superintendente y había un problema serio de conducta de algún hermano que estaban tratando. ¿Te tocó vivir esa experiencia? Sí, un montón de veces, sí. Sí, muchas, ¿Y muchas. cómo se accionaban ante esa situación? Por ejemplo, probablemente hicieron un comité judicial y no lo habían cerrado, ya venía el de circuito, ¿qué hacían ahí? Generalmente, digamos, el que llevaba la batuta en la congregación, siendo igual el secretario, era mi viejo, entonces él, mi progenitor, entonces es como que no quedaban, siempre lo cerraba todo rápido, o sea, nunca quedaba nada sin abrir. Y generalmente todos los superintendentes lo veneraron mucho porque él tenía muchos años en la organización, entonces nunca tuvimos problema por ese lado. Eh, pero al contrario, yo vi cosas, por ejemplo, que me asombraban de cómo se tapaban o cómo se pasaban de largo. Eh, yo me acuerdo que hubo una vez mira, un caso que me ha quedado mucho en 2000, si no me equivoco, 2011, 2012, estaba Héctor Goffi, que era un superintendente muy conocido acá en Argentina, muy conocido, que ya no está más, no sé si vive, creo que ya no vive. Y bueno, estaba la situación de que era mi tío político, que le había levantado la mano a mi tía, a la que se suicidó en agosto del año pasado. Y bueno, se tapó todo ahí. Él dijo, me imagino, porque habían varios ancianos, había uno que ya no es más anciano, se llama Julio, que en su momento tenía mucha animosidad contra mí, contra mi papá, y él quería, viste, ir contra la familia, quería que se hiciera un comité judicial por la violencia que había sucedido, porque había trascendido, había una denuncia policial que se había hecho todo. Y como el superintendente le había caído bien mi papá, en ese momento estaba bien, y le había caído también bien el que era mi tío político, le había caído muy bien. Dice, bueno, me imagino, dice en la reunión cuando estamos todos ancianos, dice, me imagino que esto lo van a tratar como un caso de una persona que tiene problemas mentales. En otras palabras, le estaba bajando línea a toda la mesa de los que estábamos ahí, que esto no lo tenían que tratar como un caso de violencia doméstica, sino como el caso de una persona que emocionalmente se desbordó y tuvo un exabrupto. Entonces, de esa forma edulcorada, él siguió siendo anciano, cuando es insólito, profe, que una persona
comprobado con una denuncia policial, con una admisión, porque él admitió que hizo lo que hizo, estuvo en su momento 15 días internado, que le hagan pasar eso como un brote psicótico y siga conservando el puesto de ministerial, eh, me pareció bochornoso. O sea, si no fuera porque él portaba, digamos, el apellido Colli, o sea, que no lo portaba él, ¿no? Obviamente él no era Colli, pero si no era porque él estaba vinculado al apellido de mi padre, que era muy importante en ese tiempo, muy de peso, obviamente le hubiesen dado un boleón. O sea, ya no hubiese dejado de ser siervo ministerial hace rato. Sí, sí, sí. Oye, fíjate que por eso quería entrevistarte, para que vean amigos, amigas, cómo estos casos son reales. Oye, Mati, ¿te tocó participar en comités judiciales? Sí, 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 sí. Sí, ¿Y qué nos puedes platicar? ¿Cómo se organizan? ¿Cuál es el accionar? ¿Qué hacen los ancianos antes de citar al hermano? Que sabemos algo por el libro Pastorén, pero una cosa es lo que dice el libro Pastorén y otra cosa lo que hacen, ¿sí? ¿Qué nos puedes platicar de esas experiencias, Mati? Y si te tocó estar en algún comité por abuso. No, felizmente esos no los tuve. Felizmente solamente de un caso me enteré cuando era más chico, que el tipo se fue y los pulsaron sin estar. Sí participé, que yo esto lo he comentado ya y algunos lo han malinterpretado. He comentado, por ejemplo, de que era bastante cruel en determinadas oportunidades, cuando te mandaban con una chica bonita, siendo joven, tener que hacer un comité y la clase de preguntas que se le hacían. Em, yo obviamente me cuidaba de eso, pero a veces tenés a un anciano morboso o que empieza a hacer preguntas de más, y obviamente sos un ser humano y te empezás a hacer la mente, empezás, es bastante difícil, ¿no? Es bastante complicado que le estén preguntando, no sé, si se cuidó, si no se cuidó, si disfrutó, si no, cómo fue, si fue oral, convencional, anal, cuántas veces fueron, ella en dónde estaba, o peor aún, si la persona es media reacia a decir las cosas, supóngase, profe, que la chica no es muy explícita o muy abierta. Entonces empieza a decir, como es generalmente de ser una mujer ante tres varones que le están haciendo una inquisición, ¿no? Y empieza a decir, no sé, bueno, ¿y qué pasó ese día? Y estuve con él, ¿qué hizo él? Y él se acercó, se acercó y bueno, pasó. ¿Y qué significa pasó? Le empiezan a preguntar, porque viste, te tienen que hacer esas preguntas. Y me corrió el buzo para arriba. Ajá, ¿te lo sacó el buzo? ¿Y qué hizo cuando te sacó el buzo? Y me tocó. ¿Qué parte te tocó? Viste que le hacen esas preguntas porque tienen que poner. Entonces, y los pechos. ¿Y cómo te tocó los pechos? ¿Fue un roce o fue un así? Entonces vos ya a la cabeza estás así, estás escuchando, porque generalmente duran 2 horas los comités, o más a veces, y estás 2 horas escuchando cuando una chica, que a veces generalmente no es bonita, pero tenés un porcentaje de chicas que sí son bonitas, son jóvenes, y te da la cabeza que la tenés quemada. Los ancianos somos personas que teníamos matrimonio, que tenemos, y también obviamente tenemos necesidades. Estás escuchando 2 horas una persona que te está relatando cómo tuvo varias veces intimidad con un noviecito, con alguien, y obviamente te repercute en la cabeza. Híjole, terrible, ¿no? Digo, te lo afirmo porque yo también supe y lo puedo sustentar porque estuve también en comités que sí, sí existe eso y es sacar la sopa, pero se pasan de la raya. A ver, el hecho, usted cometió este delito, sí, perfecto, vámonos, Debería ser ya. así. Debería ser Sí, así, como los católicos. En ese sentido, a ver, sacando de las aberraciones que ha hecho la Iglesia Católica durante años, ¿no? Que mataba gente, hacía cacería de brujas, todo lo que sea. Pero eso, en ese sentido, es más práctico, profe. Usted va, se confiesa con una persona, le dice, hice esto, 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 y bueno, te dice 25 Padre Nuestro, 25 Ave María, y bueno, a la mierda, ya está. Pero acá es como que es ahondar en el pecado, a ver qué se puede sacar. Yo en eso coincido con usted. O sea, una vez que el pecado ya está confesado, está identificado, no se necesita ahondar más, porque lo que con ese verso de que hay que juzgar el arrepentimiento y hay que ver si realmente hay arrepentimiento genuino, se empiezan a hacer preguntas que no sirven. Digamos, supongamos que la chica
perdón la expresión, para hablar mal y pronto, digamos, pongamos que la chica lo gozó y es flor de puta, ¿no? Para decirlo, no sería el término apropiado, pero para, digamos, hacer un resumen de lo que puede llegar a considerarse. ¿Eso qué probaría? Digamos, que ella lo gozó, que lo disfrutó, digamos, ¿qué probaría? Que es está menos arrepentida, digamos. Entonces, si está menos arrepentida, ¿qué hacemos? Le damos una disciplina más fuerte, o sea, en vez de no comentar 6 meses en las reuniones, va a estar, suponte, no sé, un año. ¿Sí? Esa es la disciplina. O sea, es muy morboso el tema. O sea, tratar de distinguir el grado de arrepentimiento en cuanto a cuánto gozó del pecado. Es muy raro. Exacto, exacto. O sea, se extralimitan estos ancianos. Pero bueno, oye, Mati, y ya siendo anciano, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió para que el anciano Matías Colli comenzara a generar acá algo que le causó crisis para seguir con Jehová? Platícanos, ¿por qué? ¿Por qué, Mati? ¿Qué te causó eso? Yo creo que ahí fue un trabajo de a poquito. Yo por eso siempre digo que hay que dejarle alguna duda al testigo de Jehová, que por más que en ese momento no lo acepte, después en un momento esa semilla puede germinar. Porque yo recuerdo que cuando tenía 18 años salió una persona muy enojada, una persona mayor que estaba como no visitar, después me di cuenta, y estaba yo con un chico predicándole y empezó a decirnos que en un juicio, que estábamos equivocados, que nos estaban lavando la cabeza, que en un juicio nuestro presidente Rutherford, Russell o Rutherford, no me acuerdo cuál de los dos ahora en este momento, hace tantos años que no estoy con esto, que admitió que en un juicio que no sabían un pomo de las escrituras hebreas ni las escrituras griegas, que la habían traducido tomando las cosas y poniéndole su propia interpretación, sin ser erudito, sin saber un cuerno de los idiomas originales, y que el juicio lo perdieron. Y bueno, eso me quedó, tenía 18 años, pasaron un montón de años, pasaron décadas, pero no me lo pude olvidar. Y después fueron sucediendo cosas, pequeñas disonancias cognitivas que yo tenía, por ejemplo, cuando pasó lo de los salones del reino. Yo me acuerdo que nosotros habíamos construido un salón del reino a pulmón, vi a mi padre con las manos ensangrentadas poniendo las cañerías, trabajando codo a codo todos los sábados. Ese salón se estrenó, se dedicó y después la organización lo hizo poner a nombre de ella. Y después cuando lo puso a nombre de la organización lo quería vender, o sea, nos quería mandar a nosotros a ir a otro salón cuando lo habíamos construido de nuestro propio esfuerzo, de nuestras propias donaciones, de todo. Y esas cosas no me iban gustando, pero las iba asumiendo. Después, por ejemplo, con mi jefe, que yo tenía mucha amistad y él me charlaba, y yo en confianza le decía, bueno, tengo problemas matrimoniales, no estoy bien acá, la verdad que no estoy bien con mi esposa, le digo, pero bueno, tengo que sobrellevar el matrimonio porque es lo que Dios quiere. Y entonces él me hacía preguntas, ¿no? Pero me dice, pero ¿cómo? Dios quiere que dos personas sean infelices? Y le digo, no, porque Dios es el mandato. Y me dice, pero vos me decís que ella no está feliz. Sí. ¿Vos estás feliz? No. Y dice, ¿para qué siguen juntos? Y entonces o sea, yo sabía que tenía la razón, pero se lo tenía que negar. Entonces le tenía que decir, no, bueno, pero Dios ha dicho que lo que él unió no lo separe ningún hombre, el matrimonio es para toda la vida. Y él me decía, pero ¿te parece amoroso entonces que estés toda la vida con una persona en la cual ya no se aman? Bueno, todo eso me giraba por la cabeza. Entonces, en un momento, cuando llega esto de un curso de ancianos que yo tengo, me encuentro con una persona que me comenta que tiene que dar un tema sobre el tema de los abusos, que da un tema en la asamblea. Fue para septiembre de 2017. O sea, unos meses antes de que deje, profe. O sea, pasa todo este curso de ancianos que tengo. Y en este curso, este anciano me cuenta esto, se llama Aldo, y él me dice, tiene que pagar un montón de juicios la organización por este tema, así que vamos a dar un tema. Digo, pero ¿por qué abuso? ¿Por qué tanta plata? Me dice, no, porque se llegan a arreglos extrajudiciales y no sabes la cantidad de dólares que ha tenido que desembolsar. Obviamente, llego a casa, me pongo a investigar eso, y me pongo a darme cuenta de que sí, de que habían artículos en la BBC, artículos en el diario, un montón de cosas que mostraban que habían tenido que pagar esos casos. Y ahí recordé un libro que yo había
leído en un tiempo que se llamaba Crisis de Conciencia, que me había llegado una vez. Y ahí obviamente agarré el libro, me lo devoré, empecé como que me fanaticé, digamos, no lo podía dejar de leer. Cuando empecé a leer bien el libro Crisis de Conciencia desde el principio y todo, me acuerdo que yo me llevaba la MacBook a la cama. En ese momento tenía una MacBook, porque estaba bien económicamente, estaba muy bien en ese entonces. Este, y me ponía a revisar y estaba ahí, la que era mi esposa en ese momento, miraba y dice, ¿qué estás haciendo? No, 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 se corría, ni que estuviera algo viendo porno o algo malo, ¿viste? Yo lo corría, no, 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 no. Y me dice, bueno, estarás leyendo esto, cosas apóstatas, cosas. No, 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 no. Bueno, obviamente me desperté a las 3 de la mañana. Mirá la ansiedad que tenía por saber la verdad, ¿eh? O sea, no es que esperé al otro día. Me fui a la cocina con la MacBook, me quedé leyéndolo a la noche, me fui al trabajo. En el trabajo, cada vez que podía, ponía el libro Crisis de Conciencia, lo seguí leyendo. Al otro día llegó a la noche, también esperé que mi señora se acostara, seguí leyendo el libro. O sea, era una obsesión con terminar el libro Crisis de Conciencia. Y obviamente, después si vos lees ese libro y lo terminás de leer, es un libro que te explota la Sí, cabeza. sí, sí. Wow, Y wow, fíjate, y siendo anciano, ¿no? Siendo sí. anciano. Y entonces, digo, me tocó leer ese libro, es una genialidad porque es información de primera mano, ¿eh? De primera mano. Las referencias de primera mano, genial. Raymond Franz. Y el presidente que mencionó eso, que no sabían de griego, fue Frederick Franz, el cuarto presidente. Ah, Muy mira. bien. Oye, Mati, pero ¿cómo al momento de leer esta cuestión de crisis de conciencia, cómo estaba tu conciencia para seguir ahí en la congregación? ¿Cuánto tiempo pasó? Y mira, esto fue en septiembre, yo empecé a hacer toda esta búsqueda, fue en octubre, ya empecé a hacer esta búsqueda, empecé a hacer cuestionamientos, empecé a hablar con mi viejo, le empecé a plantear cosas, le empecé a decir que 1914 no era el año, que en 1919 Cristo no podría haber hecho ninguna inspección, porque si hizo una inspección, estaba claro que los hubiese reputeado, porque celebraban la Navidad, hacían así un montón de cosas, fumaban, o sea, o sea, si Cristo vino en 1919, como ellos dicen, a inspeccionar y vio que la única organización eran los testigos de Jehová, es muy poco creíble, porque de las enseñanzas que tienen en 1919 los testigos de Jehová a las doctrinas que tenían en 2017, hubo un cambio, pero ni hablar si lo vemos ahora, ¿no, profe? Al 2025, en donde ya prácticamente todo está permitido. Pero bueno, yo esas cosas se las objeté, lo de 1914, que fue también tomado de otras doctrinas, que hasta es reconocido en el libro Proclamadores. Porque posteriormente también, profe, me puse a leer el libro Proclamadores y encontrás un montón. A ver, el libro Proclamadores es la historia de los testigos de Jehová endulzada por ellos. Admitía los errores por ellos de una forma contada, digamos, como que, no sé, te engañé, pero fue por un, no sé, viste como el esposo que le engaña a la mujer, no, pero fue por un desliz, que era una chica, fue sexo, no significó nada. Una cosa así, pues si el libro Proclamadores lo lees, es claramente una confesión de parte de todas las profecías fallidas, de cómo le sacaron dinero a la organización, a los testigos, porque lo de 1925 yo lo saqué de ahí, es redactado por ellos mismos, que le quisieron pagar a las personas, a los feligreses, una casa, con el verso ese de que iba a venir Moisés, iban a resucitar a Abraham, Moisés, los patriarcas, y todo eso, 1925, que no llegó, y ellos mismos admiten, solamente que él, obviamente le ponen el edulcorante, le ponen un poquito de azúcar, diciendo de que no, bueno, teníamos expectativas fallidas, así como los discípulos de Cristo también tuvieron esperanzas de que él lo iba a liberar del yugo romano y esto no sucedió, así también nosotros tuvimos la esperanza de que, y con eso justifican la historia. Pero también en el libro de Proclamadores está que ellos roban o copian, si le gusta más la palabra, las doctrinas de Barbour, las doctrinas de los séptimos adventistas, una religión que es una secta del milenarismo. O sea, si el milenarismo es una secta y los segundos adventistas eran una secta, los testigos eran la secta de la secta de la secta, ¿no? Sí, Eh, exacto. y bueno, ahí uno es como que con todo ese conocimiento dice, bueno, ya está, tengo el conocimiento, tengo esto, falta a veces una pizquita. Y cuando vi el video de, ay, no me sale la convención australiana, no, la La Real Real Comisión Comisión Australiana, Australiana.
cuando lo vi a este gordo diciendo de que era muy presuntuoso, decir que eran los únicos inspirados, cuando vi a este anciano cómo queda pagando cuando se le pregunta por lo de las congregaciones, cómo manejaban los casos de abuso, cuando vi después cómo negaba lo de la expulsión también, otro de los ancianos decía que él no sabía muy bien los procedimientos, cuando ellos son los que nos redan, lo sé yo que estaba como anciano ahí. Así que bueno, obviamente ahí es como que dije, bueno, estos son unos mentirosos. Y ahí, bueno, entré y primero, profe, intenté hablar con la que era mi esposa, la intenté convencer, intenté hacer razonar, la llevé, me acuerdo, a un bar, porque no la podía tener en casa, porque en casa jugaba de local, eran toda mi familia testigo. Entonces me acuerdo que nos encontramos en un bar después de trabajar, le dije, mira, tengo algo importante que decirte, estuve descubriendo cosas y que qué sé yo, y no me dio tiempo a siquiera darle un argumento, un atisbo de que ya se levantó, me dejó con el café ahí, pues, y me dijo que a mí había entrado Satanás en mí, que, que bueno, que estaba poseído por el diablo, que había leído literatura apóstata y que estaba mal. Obviamente se fue a hablar con mi papá y a decirle de que yo había consumido material apóstata y que qué sé yo, y que qué sé yo. Y ahí, bueno, ahí tuve también, cuando llegué a casa, era después, obviamente, enfrentar después a mi papá, explicarle las cosas. Un poco más racional fue. Yo creo que sí. Yo creo que hasta lo hubiese convencido, profe, porque es un tipo bastante razonable, mi progenitor. Pero bueno, también estaba del lado de esta bruja asquerosa que era mi progenitora y es una persona bastante religiosa y muy fervorosa y se enceguece. Entonces automáticamente yo cuando estaba contando la mesa o estaba dando razonamientos, la que era mi progenitora se encegueció, se puso mal, se puso, no sigas hablando, no te quiero ver más en esta casa, no te quiero, como que el bloqueo, ¿no? No, 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 no me digas más, no quiero sentir, no quiero sentir. ¿Viste cuando alguien le está diciendo la verdad y dice, no, 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 no me digas más, no me digas más, no quiero sentir? Entonces, bueno, ya ahí ya no me queda otra más que, o sea, estar en un hogar en el que no tengo ninguna afinidad religiosa con nadie, de la que no pienso igual y de la que se me está obligando además a rectificarme y a confesar y a hablar con los ancianos y decir que estoy mal y que necesito ayuda, me llegaron a mandar hasta el psicólogo por esto, ¿no? Por este tema, no es por, o sea, una locura. Me han llegado a querer medicar, este, o sea, tratándolo como si fuera algo, obviamente nunca, o sea, ninguna pastilla te saca nada. Me han llegado a dar esas pastillas que te dan que son para tranquilizarte, que yo nunca tomé nada, nunca tuve problema. Puedo ser medio loco, pero nunca, nunca llegué por el problema de eso. Pero me acuerdo que para darle el gusto lo hice, obviamente. Lo único que te hacen es tranquilizarte, pero o darte sueño, pero la realidad, o sea, la organización te engañó, te engañó. Y bueno, después de ahí es que tomé esa decisión, profe, de decir, bueno, basta, no puedo seguir viviendo en un hogar una vida de mentira, ni puedo seguir con que me impongan asistir a un lugar que no quiero o hacer cosas que no quiero. Así que bueno, eh, por eso hice el bolso un día, porque aparte también tenía en ese momento la que era mi esposa, era violenta, se había violentado conmigo, había roto varias cosas del departamento, todo, y yo ya como que no quería pasar por eso de vuelta, se me tirara a atacarme físicamente a mí de vuelta, que hubiera todo ese quilombo, entonces preferí irme en secreto, se agarrar el bolsito, ir, y no provocar eso que ya había provocado el día anterior. Y bueno, a partir de ahí me fui a la calle, estuve durante un tiempo le pedí a mi jefe para poder vivir allá, un tiempo en la oficina, me bañaba en la oficina de trabajo, hacía todo. Una vez estuve en una plaza durmiendo y después ya pude conseguir, felizmente en el trabajo me contactaron y conseguí un lugar para alquilar, alquilé una pieza y nada, después de ahí empecé a reconstruir mi vida con altibajos, con torpezas, con, con, con errores propios de alguien que se van a hacer, errores propios, ¿no? De uno cuando empezás la vida solo de vuelta y no salís del mundo, ¿no? O sea, enamorarte pronto de la primera chica que encontrás, hacer esas boludeces que uno hace y después las que uno va aprendiendo. Obviamente fuiste expulsado de la congregación. Eh, no, o sea, sí y no, ahí te explico. A ver, primeramente me dieron absolutamente todas las garantías,
no me tomaron la renuncia por ser el hijo de Néstor Colli, no me querían tomar la renuncia como anciano. Eh, Hicieron lo posible para que yo siga siendo como anciano. Me terminan de remover casi 3 semanas después, profe. O sea, miren el poder que tenía el peso. Yo diciendo que quería renunciar, yo habiéndome largado de mi casa, yo desapareciendo de las reuniones por casi un mes, a cualquier persona con eso lo remueven al toque. Porque hasta yo le estaba renunciando. O sea, no es que Bueno, sin embargo, tardaron un montón en anunciar mi baja como anciano. Eh, y después para el tema de la expulsión, no querían, me decían que vuelva, que arreglemos las cosas. Lo mismo como anciano, ¿eh? O sea, si yo en algún momento de que me fui, yo suponte, Ramiro, que me hubiese ido 2 semanas y hubiese vuelto, yo te aseguro que con el peso que tenía el apellido de mi viejo, yo te aseguro de que volvía y seguía siendo anciano. Decían, bueno, un problema matrimonial que tuvo, un desliz, ya está bien, bueno, acá no pasó nada. Te aseguro que hubiese sido así, ¿eh? Porque lo intentaron, porque lo intentaron. Ok. Pero bueno, sí, Sí, sí. sí, sí. Oye, Matías, fíjate qué interesante, y luego dejas de asistir a las reuniones. Eso, ahí va a llegar, usted quería llegar a la expulsión, ahí Sí, voy, sí, ahí eso voy, es lo que quiero ir. voy a eso. Yo empiezo a salir con una chica luego, eh, y bueno, cometí el error de enamorarse. O sea, uno lo primero que agarra cuando estás fuera, no tenés un puto amigo, no tenés un perro, no tenés un gato, no tenés un padre, no tenés una madre. Mi progenitor había cerrado todo vínculo con la familia. Dijo, no le atiendan el teléfono a Matías. Por más que eran católicos, no eran testigos de Jehová ni nada. Le decían, no, no, no. Entonces es como que yo estaba totalmente aislado y la idea era que cuando estás aislado te empieces a poner loco y tengas que volver, porque es difícil, profe, estar solo en la vida. Es jodido. Y porque llega su momento que empezás a ver, por más que estés bien psicológicamente, que creo que en ese momento ya no lo estaba, porque te abruma, estar solo es feo, sobre todo cuando salís. O sea, el cambio repentino es lo que te hace mal. Hoy ya tengo elementos emocionales más aptos para estar solo. Igual tengo ya un entorno de amigos que he hecho, pero digo, cuando vos venís de todo un entorno, de una diagramación de vida, en donde vos tenés un día que te sentás a estudiar, un día que das las reuniones, subís a la plataforma, sos un dios, tenés amigos ahí dentro de todo que te respetan y te dan una cosa especial por ser el anciano de la congregación. Y de repente no tenés nada, y no tenés nadie, o sea, nadie te adula, nadie te, al contrario, sos una mierda. No tenés un amigo con quien hablar, alguien con quien estar. Entonces empieza a ser, y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, yo sé que lo que estoy haciendo está bien, no tengo que volver a esta mierda, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo sin mis padres? ¿Qué hago? Y tuve ese momento de decir, ¿qué hago? Ahí cometo el error, por eso iba esto, de encontrar una chica y vincularme a ella como si fuera la solución a todos mis problemas, dedicarme de lleno a eso, el típico error que uno comete. Y, digamos, de alguna manera me enamoré. Y ahí fui y dije, me empezaron a sacar fotos, me empezaron a seguir, algunos de la congregación. Y ahí como que me hinché las pelotas porque me estaban llamando, me estaban haciendo cosas y dije, bueno, así quieren esto. Y me fui de la mano con la chica, con esta chica nueva que había sido expulsada cuando era chica, ella joven. Era una chica que yo conocía de jovencito, que ella siempre había estado enamorada de mí. Y fui, me planté en el medio del salón ahí y decir, bueno, acá estoy con una chica nueva. ¿Me expulsan o qué? Entonces, obviamente, fui a que me expulsaran. Primeramente me querían censurar. O sea, imagínate la importancia, profe, del apellido Coli, va de vuelta, ¿eh? Porque a cualquier otra persona, expulsión automática. Afuera. Me dijeron, no, vos la podés dejar a la chica. Me dice, vos la podés dejar. Dice, si la dejás, esto. Pero a ver, me da ganas de decirle, boludo, me voy con la piba, de la mano, me paseo en el salón para mojarles la oreja a usted, para demostrarle, che, acá me quieren. O sea, me están persiguiendo ustedes me llaman, me sacan fotos, me hacen esto. ¿Dónde están? ¿Me quieren a mí? Bueno, acá está Matías Coli, acá está de la mano con una mujer, expulsada, promiscua, expúlsenme. Bueno, al final, obviamente,
me planté y dije, quiero que me expulsan, y ya el poco vínculo que tenía con mis progenitores, ahí automáticamente lo perdí de lleno. Eh, y bueno, después hablando un poco con ellos, después pasado un tiempo, sobre todo lo vi muy quebrado a mi viejo, y entonces dije, bueno, hay una posibilidad de que, bueno, si me hago testigo de vuelta, pueda hablar con él y pueda estar, porque casi como que me lo pedía. Perdón, perdón. Hay que recordar que eres hijo único. Sí. Eres hijo único. Imagínense el dolor del padre, ver que su único hijo está en esta situación. Continúa, Matías. No, nada, y después hago eso de volver. Yo lo he contado en otra oportunidad. Nunca le hice caso a una chica de Barcelona que me había hablado muy bien y me había dicho, mirá, no tenés que volver si tus padres... nunca más la pude contactar a esa chica. No sé dónde la tenía, pero era de un Instagram viejo que tenía, pero me había cantado la posta. Me dice, vos no tenés que, me dice, porque si vos volvés, te estás traicionando. Y yo en ese momento no lo, o sea, como que lo veía, pero como que digo, no, bueno, quiero sacarle esa excusa que ellos tienen de que soy expulsado y que no pueden. Entonces estuve durante 1 año y medio casi haciendo esta pantomima de volver, de ir a las reuniones, de, me fui a otra congregación porque encima mi ex esposa podía llegar a estar en la congregación en la que yo iba y no podía ir con, con mi nueva mujer porque se iban a cagar a trompadas. De hecho, ya habían tenido una cosa así que casi se la quería fajar, la que era mi esposa a la nueva. Entonces dice, no, tenés que ir a otra. Bueno, vamos a otra. Y después, bueno, yo en el proceso me separo de esta mujer, lo continúo haciendo yo, el proceso de la readmisión. Y para readmitirme, no, ahí no me lo hicieron fácil, fue bastante difícil. Insisto, me tuvieron 1 año y medio y soporté en total 6 comités de readmisión. Álgame. Claro, porque cuando es mucha burocracia, o sea, cuando vos vas a otra congregación, en realidad haces letra sería, escuchás los temas, no faltas a las reuniones, te bancás que todo el mundo te ignore y te vea como un fantasma durante todo ese tiempo, que te hagan muerte social, que te manden al ostracismo, y más o menos a los 6 7 meses mando la carta. Vieron que hay que mandar una carta para el que no sabe, hay que escribir una carta, decir que estás arrepentido por todos tus pecados, si quieres volver a Jehová, no sé para qué la carta, pero bueno. Entonces me convocan, primero, un comité en la congregación de Pompeya, que era la que yo estaba, la primera, y de la Pompeya me dice, bueno, está todo bien, le vamos a escribir a Parque Patricios, que era mi congregación original, en la que yo estaba. Le escriben. En Parque Patricios me hacen un comité sin estar yo presente y devuelven la carta al comité original y le dicen de que no, que había pasado poco tiempo y que consideraban lo mío como un matrimonio adúltero, aunque no había sido así, pero que para ellos a la evidencia, yo lo discutía a muerte esto, profe, yo le decía, pero no, si yo corto, me separo, pasa un tiempo y estoy con otra persona en los 3 meses, no es, no, me dice, pero que no sé, eso se puede interpretar como que vos ya lo tenías planeado pero ¿qué cosa voy a tener planeado? Le digo, ya está, bueno, no importa, pero no, era toda una discusión al pedo en la que yo decía, bueno, Matías decía, bueno, ¿qué importa? Si Jehová lo quiere, va a ser el tiempo de él. O sea, con ese verso me jodían, ¿no? Pasaron 3 meses más, la misma cantaleta, vuelvo a escribir una carta para meter presión, hacen de vuelta un comité, o sea, me hacen comité, la congregación en la que estaba asistiendo, mandan la cosa ya, de allá, o sea, ya sería el cuarto comité. Y después finalmente, dejé pasar un tiempo, cuando volví a mandar la carta, 1 año ya de 4 o 5 meses, una cosa así, no me acuerdo bien, mando la carta y me citan, ahí sí ese comité me citan en Parque Patricios, y, y bueno, ahí ese comité lo paso, ¿no? Obviamente tuve que mentir en todo, me sentía mal porque me sentía que estaba traicionándome a mí mismo, pero tuve que mentir, no sé, decir que no sé, que no tenía arito, cuando que tenía una herida en la cosa, porque me había tapado, porque yo tenía arito. Entonces me lo había tapado, había dicho que tenía una infección en el oído, que qué sé yo.
Me preguntaron si iba a bailes, si iba a discotecas, y obviamente yo iba a todos. Aparte era soltero, profe, en ese momento, o sea, ya me había separado de esta mujer, obvio que iba a bailes, obvio que salía con 20 millones de mujeres, obvio que era recontra promiscuo, obvio que ya estaba en cualquiera. Pero bueno, ellos lo notaban, se veía, y obviamente yo negué todo, ¿no? Pero dice, se ve que vos, dice, por tus fotos, algunos han visto en tu Instagram que vos sos de asistir a discotecas, te han visto con chicas y que qué sé yo, todo. No, le digo, son este, gente conocida ahí, pero yo cada tanto voy, le digo, alguna vez así, para tomar algo. Cada tanto voy y tomo alguna, alguna comida. Mentira, iba todo, estaba en el boliche, estaba miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días vivía en la discoteca yo cuando estaba soltero. Pero bueno, al final lo pasé y nada, me remitieron de vuelta. Y después con la remisión, lamentablemente no fue los resultados esperados, sino que bueno, ellos querían que yo, digamos, me vinculara de vuelta a la religión como antes, no solamente de título, y ahí es como que bueno, los mandé a la mierda, dije ya está, oficialmente soy testigo de Jehová, estoy haciendo todo lo que ustedes quieren, y aún así todo no les satisfizo, entonces ya está, o sea, ya ahí me calenté, y después empecé con todo esto de la apostasía, ¿no? Empecé con todo esto de tener un canal después, de sacarme toda la bronca, de poder hacer un poco de catarsis de todo lo que había vivido, y en su momento, bueno, en su momento, ya ahora ya ha quedado cosa del pasado, pero era un poco también vengarme del abandono familiar, sacarme toda la mierda de adentro. Claro, toda acción tiene una reacción y toda reacción lleva una acción. Entonces, dejas la organización, comienzas a ver canales apóstatas, Sí, como le sí. llaman los testigos. Claro, por eso te decía, el primer canal con el que yo me enamoré, digamos, es de Emma. Me gustaba mucho cómo hablaba. El anterior Emma, no este Emma actual. O sea, a mí me seducía mucho el Emma anarquista, el Emma de que estaba de pelo largo, el Emma que te agarraba un micrófono y te analizaba y te hacía fumadas de la Biblia. El que, el que más que lo económico le interesaba mucho el tema de sacar su mierda y ayudarte. Yo me sentí plenamente identificado con él, pero Claro. plenamente identificado con él. Y a mí me ayudó mucho. Ese canal en el comienzo me ayudó muchísimo, muchísimo. Ah, qué bueno. Qué Sí. bien. Después, en una ocasión te vi ahí con Glenn Riddell. Estaba un señor que le decían Sopito o Sopita, uno Jopito. de lentes con bigote grande. No recuerdo, creo que es de Paraguay o es de Uruguay. De Uruguay, sí. Sí, estaba él, estabas tú, ya había conocido a Nico en Los Santurrones, porque me había invitado a tener una charla sobre las imágenes ocultas, la pareidolia y la esteganografía, pero después te vi ahí y dije, mira, otro más que se suma a esto de lo que le llaman activismo, ¿no? Sí. Y te comencé, ahí fue cuando te vi, generalmente a Glenn, sí veo los videos de Glenn, no veo tantos activistas, es raro que me meta a ver uno completo porque pues, no hay tiempo, pero Claro. cuando veo algo interesante, como por ejemplo Glenn, pues entro y lo veo, o a Destruyendo Algoritmos también, mira, Oner y Religión, está padre esto, sí, de repente los veo, y todavía hasta la fecha. Pero ya después veo a un Matías Colli en una situación ya de activista, y luego en conflictos, ¿no? Que a mí no me gustaría hablar de esos conflictos porque a mí no me gusta ese campo, ¿no? Siempre, y te lo dije, o sea, a mí no me gusta esto, pero bueno, los veo en una situación, pero me llamó mucho la atención, Matías, tanto de tu persona como de Lili, yo veía que hacían uno, luego hacían otro, luego hacían otro, los veía que lo presentaban, pero créeme que no los ponía, porque a mí, ese Hace bien. tipo de conductas Sí, no me gusta, a mí está eso bien. no, ni veía el de Lili, ni veía el de ustedes, pero sí me puse a ver cuando de repente Lili dice, miren, tengo un invitado, y entra el señor Matías Colli. Cuando lo vi, ya lo vi diferido, porque ahí dije, a su mecha,
Matías, dije, se van a matar ahí, se van a dar en la madre. Permíteme, voy viendo a una Lili que al momento que comienza a interactuar con Matías, y a un Matías que al momento que comienza a interactuar con Lili, se dan cuenta de que están en un punto en común. Y la reacción que tuviste, y lo dije en vivo con Chicho, lo dije, no porque estés aquí, dije mis respetos para este canijo. Creo que usé la palabra, ya me enseñaste que pelotudo es malo, ¿no? En Argentina. Boludo es más sano, sí. Ah, sí, creo que dije estos pelotudos, este pelotudo, pero ya me enseñaron este boludo. O sea, a huevo. Cuando un pelado, acá un pelado es un hombre, creo que en Argentina también, ¿no? Un chavo, pelado. Cuando un chavo, un pelado, dice, ok, hey, ahí muere, cerramos, vamos a borrar todo. Excelente, Matías, excelente. Y escuché que hablabas de eso de los comités y fue cuando empecé a investigarte en el sentido esto, ¿no? De que fuiste testigo. Y por eso quise tener esta plática, amigos, con él, porque tengo fuente de primera mano de lo que es ser anciano de congregación y lo que es, lo peor, sufrir el ostracismo. En este momento, Matías, ¿cómo te sientes como persona, como ser humano? ¿Cómo te sientes actualmente? Perdón, porque creo que tienes una profesión, ¿no? Sí, yo soy ingeniero en sistemas y bueno, me dedico a hacer ciberseguridad para bancos, para empresas, soy consultor Ok, en ok. ciberseguridad. Eh, Entonces, actualmente, ¿cómo te sientes, Matías? Bien, ya siento que cumplí un ciclo, yo en su momento lo dije, me retiré ya del activismo. Lo que hago ahora es salseo con Nico, o sea, me río, me gusta tomar un vaso de vino, cagarme de risa con él, yo lo quiero mucho, lo quiero como si fuera un hermano que no tuve. Pero durante tiempo estuvo muy bueno el activismo que hice, la verdad que a mi juicio, a mi forma de ver, me saqué las ganas de hacer todo lo que quería hacer. Creo que en Argentina fui el único que se bautizó con una remera apóstate con los tatuajes. Por si no sabe, Ramiro, me fui al salón de asambleas y me bauticé yo. Me bauticé de vuelta. Hice el segundo bautismo, esta vez como apóstata. A ver, Eh, espérame. A ver, espérame. ¿Te readmitieron después sí. del año y medio y te bautizaste otra vez? No, profe, yo ya me había ido. Yo me hice activista después, ¿sí? Saqué toda la bronca, empecé a hacer videos. Y en uno de los videos, que está en mi canal todavía, hice un bautismo apóstata. O sea, fui al salón de asamblea de los testigos de Jehová de Seiza, me fui con una remera satánica, me colé dentro de las filas, que ahora por eso hay un protocolo acá en Argentina que inventaron, que ahora ya tienen la instrucción de contarlos, de preguntarle a cada uno de dónde vienen, de dónde son. Me cuelo en esa fila. La única pregunta que me hicieron antes de bautizar de qué congregación era, le inventé un nombre y una congregación, y me metí, me bauticé. Después le voy a mandar el video y me bauticé con la remera satánica, salgo ahí con la remera que decía Luzbelito, que es el nombre otro nombre para Satanás, para el diablo. La idea mía era mostrar que el bautismo no tenía nada de Dios, que no iba a venir ningún rayo y me iba a matar si me bautizaba y me burlaba de esa celebración, como en su momento también lo hice con las conmemoraciones, porque fuimos a varias conmemoraciones con Nico. Yo ya este año no fui porque ya para mí es un ciclo terminado. Pero bueno, nos bebimos la copa entera de vino varias veces. De hecho, en la última vez, no en este año, en la anterior, en la que yo estaba como activista aún, sacamos y nos pusimos unas remeras con un mensaje y nos plantamos pacíficamente en el auditorio, de cara al auditorio, hasta que nos echaran o nos expulsaran. Nos pusimos en la remera y dijimos que esto era por las víctimas de ostracismo. No tuvieron el valor ninguno de los testigos de Jehová de sacarnos de ahí, así que nada, nos fuimos solos. Después fuimos a un salón de asamblea, Nico se puso la remera que tenía esta contra la JW, fue sacado, ahí fue abordado por casi 15 ancianos, incluso por el superintendente que presidía ahí, por el viajante, hay un pelado que se ve en el video, y bueno, ahí me metí yo también a defenderlo a Nico, a hablar las cosas, a decir que estaban mal lo que estaban haciendo, que yo sufría, porque yo también tuve un progenitor y lo tengo aún, que es anciano de congregación, creo que ahora está como coordinador, Néstor. Y bueno, hicimos eso en la asamblea.
Después fuimos a un museo, empezamos a entregar pancartas en un museo del Holocausto acá de Argentina, que fue hace poco la fecha, el año pasado. Fuimos con Nico y empezamos a concientizar a la gente sobre que como lo pintan los testigos de Jehová como víctimas del Holocausto, la idea es mostrar que solamente fueron víctimas los feligreses que mandaron a morir. Pero mientras a los feligreses los mandaban a morir como objetores de conciencia, el que era presidente en ese entonces, Rutherford, le había mandado una carta a Hitler, exacto. Entonces fuimos con esa copia de las cartas de Hitler, las intentamos entregar en el museo, algunas se pueden entregar hasta que nos echaron, después hay un video que también sacamos ahí. Después en su momento con Nico hicimos varios carritos en donde abordábamos a testigos de Jehová de manera pacífica, pero haciendo lo que hacen ellos, ¿no? Contrarrestándolo con sus ideas. Después entrevistamos a varias personas que así en la calle íbamos y le preguntábamos si sabían sobre los testigos de Jehová. Capaz que hicimos algo más que de momento no me acuerdo, pero por lo menos de lo mío hice todas las cosas que, que creo yo que había para hacer. Ah, ok. Oye, pues buen activismo, ¿no? Activismo práctico en acción. Bueno, y a la pregunta, en este momento, Matías Colli es un sujeto que se siente. ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo estás como ser humano? Tu parte emocional, ¿cómo te sientes actualmente? Hoy, Sí. domingo, allá en Argentina, domingo 3 de la tarde o 3:30. ¿Cómo te sientes hoy, Matías? Bien, bien. Hoy la verdad que me siento bien, hoy me siento. Me siento, pero ya me saqué lo que me tenía que sacar. Ya pasé por las etapas. Hoy, por ejemplo, si me puedo llegar para decir de alguna manera que no les gusta emborracharme, pero en realidad no es eso, es tomar una copa de más y pasarla bien con un amigo. Lo hago con Nico, pero no tengo esa cosa que, por ejemplo, tenía antes, profe, por ejemplo, antes yo, cuando me pasó todo lo que me pasó, cuando estaba solo, tenía mucho dolor en el alma, en el corazón. Entonces, la única manera que me aliviaba el dolor que sentía, la angustia que sentía era el alcohol. Entonces, necesitaba alcohol para que se me baje eso, ¿no? Para que el alma se me tranquilice, para sanarla. Y bueno, he llegado, no sé, a ver, a tomar, despertarme a las 3 de la mañana y había una, un Fernet, que es como, a ver, para decirlo de alguna manera, whisky puro, pues no hay otra, no le puedo traducir lo que es, porque es una bebida a base de hierro acá, pero de alto contenido alcohólico, 40% de contenido. Y no había nada para tomar, y tenía que a las 3 de la mañana tomarme eso puro, que insisto, para dar una idea, sería como whisky. Tenía que hacerlo eso porque si no, no podía dormir. O sea, mi alma tenía tanto dolor adentro, tanta angustia, que no podía. Entonces necesitaba de tomar eso y ahí es como que me aliviaba, podía seguir durmiendo. Hoy obviamente eso no es así, hoy felizmente puedo estar bien. Si tomo en algún momento es para relajarme, para divertirme y controlado. Como lo puedo hacer, no sé, ahora con Nico si grabo o no, pero en su momento, digamos, como que caí en eso y como que es doloroso. Felizmente tuve gente del mundo que me rescató a tiempo, que me dijo, che, flaco, fíjate. Tuve, por ejemplo, un compañero de habitación que me decía, fíjate lo que estás haciendo, compañero de casa, el que le alquilaba, ¿no? Me dice, fíjate lo que estás haciendo, flaco, no puedes estar así, no puedes seguir haciendo, o sea, te estás. Y bueno, después a poquito fui, digamos, enderezando, recuperándome, eh, pero, digamos, te deja la secuela. Hoy me saqué toda la bronca de encima, ya reputié la organización, reputié a mis putos progenitores, ya para mí están muertos, cerrados, no los quiero ver, por más que ya han sido parte del pasado. Me ha costado mucho superarlos, dolor en el corazón enorme, pero bueno, ya he cerrado esa etapa. Cerré mi etapa con la JW porque eh, ya me hizo todo el daño que podía hacer, la verdad que ya no quiero hacer más nada contra la JW, prefiero dedicar mi tiempo en hacer algo distinto. Si me invita usted, obviamente, o si me invita a cualquier canal de los que quiero, con la gente que le tengo afecto, como es Emma, como es Glenn, que ahora está creciendo mucho y que me gusta mucho la manera en la que está haciendo su activismo. No sé, o cada vez que Nico me diga, mira, che, vamos a salsear y vamos a hablar, y yo digo, bueno, es salseo, dale, vamos, y nos reímos y nos divertimos, y como estamos haciendo toda esta etapa ahora de exponer a este activista, que ha sido la manzana podrida, creo yo, y usted muy bien lo ha expuesto, Jaciel.
Pero después ya la parte mía, ya, digamos, ya lo he superado, estoy bien, estoy muy feliz ahora en este momento de mi vida. Diría nuestro amigo Chicho, que está en común. Si nos estás viendo, Chicho, un saludo. A ver si un día le hacemos una entrevista a Chicho. Él que está estudiando el psicoanálisis diría, ya cerraste círculos. Está bien, está bien. Pues hay mucho que hacer, Matías, ¿no? Sí. El futuro que tenemos a nuestro alcance, no sabemos cuánto duremos, un día, 2 días, pero siempre he dicho que la clave está en ánimo, ánimo, sacar adelante todo y seguir pues trabajando. Mira, tuvimos 88 personas Mira. conectadas, o sea, padrísimo. Aquí rapidito envío algunos saludos, si me permites, Mati. Sí, sí, claro. La ovejita está conectada, Paulo Hola, Soto, ovejita saludos. querida. Dice aquí, testículo de Jehová, Ujú. eh, libertad de C, no solo hay que ser anciano para tener protagonismo en el activismo, los que no llegamos al bautismo también pasamos cosas terribles. Sí, sí, cierto, libertad de C, tienes razón. En este caso lo había mencionado porque yo quería que Matías nos hiciera el favor de platicar, pero si algún día quieres libertad, podemos hacer una entrevista y nos comentas lo que viviste. Exacto, buen comentario. Elías Serkis, saludos. Mario, saludos. Dice Matías, se sienta en sus nalgas. Bueno, pues muy bien, Mario. Yo creo que todos nos sentamos en nuestras nalgas. Gracias, Mario, un gusto. Mario Elías, querido. Éxodo JW, también saludos. Chicho, aquí anda el Chicho. Hola, Chicho. Oye, se andan dando aquí en el... Mira, déjame ¿Qué te digo pasó? algo, Mati. ¿Qué pasó? Se han dado movimientos, ¿no? Aquí entre los activistas y que se agarran y todo. En una ocasión, una persona, bueno, voy a decir, ¿no? A El ver. español, Samuel Olmedillas. Mierdillas. No, no digas el nombre que te lo va a denunciar después por. Te Bueno, denuncia el minuto, acordate ahora después. sí, este señor, él comentó en un video que estaba yo presentando información falsa, que estaba mintiendo. Lo contacté, le digo, oye, ¿por qué dices eso? No, es que, bueno, es que tú sabes y que, bueno, ahí sí, fíjate, fue la única vez que me pesqué. Le dije, vamos a eso, a ver, vamos a ver tu libro bipolar, no sé qué diablos. No, hombre, Matías. Más de 40 faltas ortográficas y de redacción en la pura contraportada. Y entonces presenté un video donde digo, este libro es vendehumos, no lo compren porque están jugando contra su salud. No, hombre, de ahí se me vino este hombre. Y que yo criticaba a los españoles y que me burlaba de España y que me burlaba porque dije, Luna, que atacaba a los animales. No, 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 terrible. Y entonces, pues lo invité, vamos a tener una charla. Él dice que es psicólogo, que es programador neurolingüístico y sin estudios académicos. Quise pescarme, pero ¿sabes qué, Mati? Dije, no, no vale la pena. Que la gente que sigue ahí, bueno, y lo dejé. Y ahora lo que pasó yo lo considero todavía mi amigo, Jaciel, yo lo considero, no sé él, yo solamente expuse en algo que no estoy de acuerdo. Punto, punto. Ya hubo gente que me habló y que me mandó mensajes, pues dile que... No, dije lo que tenía que decir y hasta ahí. Punto. La gente sabe y piensa. Entonces, yo en lo personal no me pesco en eso de cuestionar. Hay mucho que cuestionar a la Watchtower. Creo que es bueno que haya diferencias entre personas como nosotros que estamos en este campo. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con algo que publicas tú, Mati, pues lo puedo decir, ¿no? Claro, por Pero supuesto. también existe la apertura de la Recibir réplica, la ¿no? crítica, por Sí, supuesto, a recibir la ver, ¿por crítica. qué me dices eso? ¿Por qué lo digo? Y ese fue el único video que sí vi completo, tú y Nico, con este señor de España, con Sammy, vamos a llamarlo Sammy. Mierdillas. Yo sé Oye, que a usted le gusta más el mierdillas. oye, no, hombre, yo sí estudié psicología y Ajá. en ese video lo vi con un temor. Estaba miedo de temor y sí te ofrezco disculpas, Nico. Y sí, ahora un miedo terrible, pero bueno,
Nada más con Yo, esa. de igual modo, le voy a dar mi impresión ahora que conozco un poco más la cosa. No sé si fue por eso. Yo creo que él lo hizo en ese momento porque estaba perdido, porque estaba solo, porque había quedado desvinculado de todos y lo que buscó es un acercamiento de última mano a ver si podía llegar a estar con alguien. Yo lo hice por Nico, porque sé que a Nico le había hecho mucho daño con toda una cama que le hicieron, con toda una mentira que le habían hecho por un tema de una donación, de una tal Antonia, María, no sé cómo mierda se llama. Y entonces la idea de mierdillas se había acercado precisamente para buscar una amistad conmigo y yo le dije, no, pero si no hablas con Nico, no, porque Nico está muy dolido con vos. Y dijo, bueno, yo si le tengo que pedir perdón, le pido perdón. Y Nico se me puso también viste, Nico es medio también en casa y me dice, no, no, que me pida perdón en vivo. Digo, la puta madre, bueno, hago un vivo para que te pida perdón en vivo y estás contento vos y estás contento él. Entonces, bueno, la idea era un poco hacer ese vivo para que mierdillas se disculpe públicamente con Nico por todo lo que le había pasado. ¿Me dejas, profe, simplemente mandar unos saludos? Sí, cómo no, nada más déjame digo algo así rapidito. Dale. Hace 3 años que comenzaron todas estas cuestiones y el tiempo da la razón, amigos y amigas. Jaque Mate no es el canal, el mejor canal del activismo, como le llaman, ni mucho menos, pero tratamos de presentar información que ayude a personas. Bueno, pues ahorita Jaque Mate, sus videos siguen estando activos, hay gente que observa, gente que se comunica conmigo, y bueno, ya hay canales que poquito a poquito van cayendo. ¿Por qué? Porque la información no deja. Tan es así, fíjense, ahora sí vamos a hablar de apóstatas de verdad. Investigador Sí, Nator, vengo. Mentirosator, ya está dejando de publicar. El cubano Franklin Enríquez ya también se van. Pero bueno, esta es la cuestión del mundo en que vivimos, amigos y amigas, de que se vale discurrir, se vale cuestionar, pero desde mi perspectiva, en paz. Por eso les dije, le decía a Mati, que a mí en lo personal no me agrada mucho, yo no veía ese tipo de videos y ahorita vamos a dejar que envíe unos saludos, Matías, y por lo pronto envío algunos, por aquí, Paulo Soto, saludos, Libertad, cuando gustes, ya sabes, Elías Erquis, también saludos, Andrea Montesino, Jopito, si es de Uruguay, se me hace buen hombre ese Jopito, se me hace buen hombre, Testículo de Jehová, eh, Libertad, Middle Baby, a mí tampoco me hicieron nada así, igual, Mario, ok, saludos Mario, y bueno, a todos los que escribieron por aquí, Betty Songs and Jaycee, muchas gracias, Éxodo, saludos Betty Jones, BKMZR2080, los problemas te hacen vulnerables ahí cuando se aprovechan, exacto, muy bien, pues fíjense amigos, amigas, qué interesante charla, hoy aprendí cosas que me refuerzan lo que ya conocía, ¿no? Y dicho de primera mano, por alguien que fue anciano hace 8 años. Entonces, me gustó, me gustaría también tener una entrevista, si me acepta y si me estás escuchando, a la siguiente persona que me gustaría hacer una plática, así una charla, es a la testiga de Jehová. Tener una plática así como Mati. También me gustaría tener una charla así con Glenn Riddell, con Eri Religión, con Emma, con un canal muy interesante, Melquisedec. También me gustaría platicar, que sea una charla, conocer al ser humano que llevan dentro. Maronet, me encantaría Maronet, o Éxodo JW, que es uno de los nuevos canales. Me gustaría tener esa entrevista. No entrevista, una plática, ¿no? Como la que acabamos de tener. Mati, si gustas enviar saludos y algunas Sí, últimas, por favor. Sí, unas porque ya últimas tenemos palabras. aquí como 1 hora 20 y créanme Dale. que fui a comprarme una carnita para ahorita aquí yo solito, mira, prepararme mi carnita y Muy a todo bien. y ver el béisbol de la Major League Baseball. Ah, Mati, bueno, ahí ya. envía saludos y si gusta cerrar con un Dale. comentario. Dale, bueno, bien ahí la comita. Cuando quiera acá en Argentina también. Yo aprendí a cocinar. Una de las cosas que aprendí estando soltero, o sea, cuando quedé soltero, mejor dicho, es aprender a cocinar. Porque antes era un boludo que no sabía hacerse nada. Y uno de los beneficios también fue eso. Me aprendí a cocinar, me aprendí a lavar, planchar, hacer todo yo. A la gente que estuvo en el chat, porque no pude leer nada del chat, que quiero muchísimo. Mi querida Saritísima, mi querida Ovejita, mi querida Andrea,
Bueno, los locos esto de siempre. Mario, estoy viendo acá a Nico, que está acá. Está Mierdillas también, Samuel Mierdillas. A ver, a otro que me estoy olvidando acá. Espero no olvidarme de nada. A Chicho, bueno, ya lo había saludado, Chicho querido. Nada, no sé si andaba por acá Oscar, Éxodo, que también siempre es buena onda conmigo. Así que bueno, nada, era un poco saludarlos y como palabras finales. Perdón, Mati, perdón, ¿a poco anda ahí Shami? Pero sí, no sé si es la cuenta de él, pero anda un Mierdillas. Ahí anda Bueno, haciendo cuando, gracia. si es él, te invito a tener una charla de altura, me gustaría platicar con él. Les decía que la siguiente entrevista que me gustaría tener, perdón, no entrevista, la siguiente charla, a mí me gustaría mucho con la Testi, que están en pique, pero cuando menos yo me llevo bien contigo, me llevo bien con ella, pero me gustaría. Últimas palabras, Matías, si me haces favor. Bueno, la verdad que sigo. No sé de qué te digo del activismo, te digo cierre de la entrevista, ¿de qué te digo las últimas palabras? De lo que. Lo que tú quieras. Bueno, nada, estoy contento con el activismo de que de mi parte haber contribuido. Si ustedes quieren ver en mi canal, van a poder encontrar. Yo ya no hago más activismo, mi canal no lo toco hace un montón. Saqué unos par de videos de Jaciel para reírme con la forma de burlarme que tengo yo y de tomarlo con humor el tema, porque a través del humor también hay un elemento de denuncia. Pero bueno, todo lo que en su momento hice de activismo, que te puede gustar o no, según los métodos, es entendible. Traté de mostrar que la organización esta, los Testigos de Jehová, no tiene nada de santo. Te puedes ir, te puedes bautizar tranquilamente con una remera de Satanás, te puedes chupar la sangre de Cristo varias veces, que no pasa absolutamente nada. No hay Cristo, no hay Dios, no hay nada, no hay organización. Lo único que hay es ustedes mismos, que crean en ustedes, y que no tengan miedo de tomar ninguna decisión. Insisto, no hay un Salvador, no hay un Papá Noel, no hay un Santa Claus que se llame Jehová, Dios, Alá, Buda, como lo quiera llamar. No existe, lo único que existe es uno mismo y con las ganas de salir adelante y poder salvarse. Y si uno se quiere a uno mismo, ya está, con eso te salvas de todo, no necesitas a nadie. Y ni siquiera te digo necesitas seguir a un activista o a alguien, eh, a un nombre, ¿no? Porque si no estamos como nos salimos de una secta y nos metemos en otra secta. Entonces, síganse ustedes mismos, vean el contenido que les ayude y acuérdense, ustedes mismos y ustedes, nada más que ustedes, no buscar en otra persona. Oye, Matías, pues muchas gracias. Hemos conocido al Matías, considero humanista, que nos dio bases humanistas de lo que vivió, cómo manejó sus emociones y cómo las sigue manejando desde ese eje del humanismo. Y te agradezco mucho, Mati. Le dije a Chicho, a mí me gustaría tener una plática con Matías hace como 2 meses, pero por cuestiones de trabajo y todo. Por aquí veo que está Glenn. Algún día me gustaría tener una charla con Glenn, ¿Vale? o echar una platicadilla. Ahí está, manda saludos. Hay un Samuel Merdillas, Matías Osodio, bueno, pues sí es, bueno, así, ¿verdad? Andrea Montesino, saludos, Omar Carrillo, saludos. Pues amigos, espero les haya agradado esta pequeña charla. Testi, ojalá pueda platicar contigo en la siguiente plática que tengamos por aquí, me encantaría. Y por lo pronto, Matías, Testigos de Jehová, jaque mate. Disfruten el domingo, sean felices. ¡Ánimo! No te vayas, Mati, gracias. Bueno. Salgo del en vivo.